Josué, Ibrisa y yo, Celine. ¿Ibrisa? ¿Qué es? Es la forma más común y generalizada en la que las personas manejan los recursos empresariales, coordinan actividades y tareas con el fin de lograr objetivos comunes. Las empresas pueden llegar a fortalecer la economía de los países generando empleo, crecimiento, desarrollo económico y bienestar social. Una empresa es ante todo un organismo social, una institución o una compañía que firma dependencia ante un organismo y una sociedad mercantil y forma una entidad de negocio. Una de las características de esto es la unidad de producción, que es donde se transforma la materia prima. Se incorporan partes y componentes a un proceso para obtener el producto físico que satisface necesidades, y la unidad de distribución, que es por medio del comercio y de los canales de distribución que se hacen llegar los bienes y servicios desde el productor hasta el mercado. Una empresa es legal porque tiene derechos y obligaciones dentro y fuera de ella. Es económica porque transfiere y crea y transfiere riqueza social. Es social porque todas las empresas están unidas para un bien común. Tiene moral porque los empleados, tanto como sus agentes externos, tienen que tener solidaridad social, y es social porque es un beneficio hacia la sociedad. Las empresas nacen y conviven en un mercado social, regido por las leyes. Sin estas, probablemente las empresas carecerían de valores y claramente de una orientación para la venta justa y directa. Uno de los fines económicos de una empresa, como tal, el primer fin económico de una empresa es retribuir sus ganancias al capital invertido, para de esta forma justificar las aportaciones realizadas tanto por socios como por accionistas. El segundo fin económico que toda empresa debe tener es el de compensar socialmente la riqueza generada mediante procesos de solidaridad en la sociedad y en su entorno. La contribución a la economía es otro de los fines económicos que una empresa debe tener. El aportamiento hacia el proceso social, medido con el índice de bienestar social, se expresa por el correcto pago de los impuestos, mayor empleo, etc. Y toda empresa tiene que tener como tal el bienestar social como base para sus actividades. Empresas. En México, los criterios de clasificación oficiales lo definen la Secretaría de Economía, INEGI y el propio sector privado. Los criterios oficiales de México son el tamaño, número de empleados y de ventas anuales, giro o actividades empresarial, rigen de su capital y sectores económicos. Dentro de la primera clasificación se encuentra por su objeto o giro, en cual se encuentran las empresas industriales, las cuales se dedican a la extracción y transformación de recursos naturales, ya sean renovables o no renovables. Dentro de estas empresas se dividen en dos partes. La primera extractiva e industria de transformación. Dentro de la extractiva se extraen recursos naturales y los transforman en productos derivados del petróleo, por ejemplo la empresa Pemex. En cuanto a las industrias de transformación, se modifican mediante la producción materias primas en bienes terminados para el consumo intermedio. Empresas agropecuarias se encargan de la explotación de materia prima como el campo, agricultura, ganadería, pesca, etc. Es sector primario de todos los países y son de gran importancia para la humanidad, ya que esto nos importan los alimentos que consumimos a diario. Las empresas comerciales, estas son las que operan el proceso de distribución de los bienes, desde la fábrica donde se manufacturan hasta los mercados de consumo. Estos, ahí es donde se adquieren y se les da un uso por compradores, y en México este sector es el que más crece. Se integra por micros, pequeños, medianos y grandes comercios. Las empresas de servicio producen lo que es bienes intangibles, y los bienes intangibles son actividades que se operan como hacer una cirugía o cortar el cabello o transportar personas de un destino a otro. Las empresas también se clasifican por su tamaño. Esto quiere decir que existen empresas micro, pequeñas, medianas y grandes. Su principal característica es que el número de empleados
y cómo trabajan con los diferentes recursos. Una empresa pequeña no maneja iguales recursos que una empresa grande. Entonces, hasta ahí concluye. La otra clasificación que existe de las empresas es por el origen de su capital. Existen las empresas como empresas que no son gubernamentales, que al contrario, le proporcionan un beneficio a la sociedad. Empresas como estas tienen su principal característica en satisfacer las necesidades que nosotros como sociedad podemos tener y que el gobierno económicamente no nos puede dar, y su capital es más variable que el de otras empresas. Entonces, estas empresas, por ejemplo, podría ser Infonavit, CFE, que Infonavit proporciona el servicio a la gente de que puedan adquirir una vivienda, y CFE tiene la iniciativa con toda la sociedad y nos satisface en el alumbrado de nuestros hogares y de las calles. Entonces, en Infonavit trabaja en conjunto con otras empresas para que así se pueda lograr mantener una estabilidad económica. Esto quiere decir que mientras trabajes se te puede otorgar un crédito en Infonavit para que tú puedas sacar una casa, y de esa casa se te baje un poco más del precio que realmente cuesta. También otra empresa que forma parte de aquí es Pemex. Esta empresa satisface a la población en cuanto a combustible, o sea, esta empresa produce el combustible, produce gasolina, entonces sus iniciales significan Petróleos Mexicanos. Esta empresa como tal sigue existiendo todavía, aunque ya casi no la vemos. Su capital es demasiado variable, ya que tiene muchas sucursales en todo el país. Esta empresa también proporciona a la gente combustible de manera accesible y de manera rápida, en donde no pueda ni afectar ni a la población ni a ellos mismos como empresa. Lo único malo de esta última empresa de Petróleos de México es que no satisfacen una necesidad ambiental, como lo es, entre más combustible vendan ellos, más carros se utilizan. Entonces, entre más carros se utilicen, más contaminación provocan. Las empresas privadas representan el grueso de la actividad empresarial en una economía liberal o bien economía de mercado. Dentro de las empresas transnacionales, su capital es propiedad de extranjeros que están establecidas en muchos países. Antiguamente, empresas transnacionales que estaban establecidas en México eran extranjeras, generalmente norteamericanas. Dentro de estas se encuentran Ford y General Motors, y en las europeas se encuentra Renault, Volkswagen y Volvo, y dentro de las asiáticas se encuentran Nissan, Toyota y Sony. Las empresas mixtas. Su estructura de capital se forma a base de inversionistas privados y con el conjunto de los asuntos fiscales manejados por el Estado. Una de las últimas empresas aquí mexicanas es la de Telmex. Por su régimen jurídico. El régimen jurídico de las sociedades mercantiles define los derechos y obligaciones de los socios, y estas tienen características que repercuten en las actividades financieras y fiscales. Como tal, hay dos tipos de empresas, las lucrativas y no lucrativas. Las lucrativas son aquellas que tienen una rentabilidad y necesitan un ingreso para invertir en su capital. Las no lucrativas son aquellas que son gubernamentales, tales como sociedad civil, protección civil, etc. El nivel de desarrollo de una empresa le permite actuar efectivamente en la economía nacional, impactando en PIB y generando empleos. Las empresas son desarrolladas económicas, empresas desarrolladas socialmente y empresas desarrolladas sustentablemente. Régimen fiscal. Personas físicas son empresas constituidas por individuos dedicados a la actividad empresarial. Personas físicas con actividad empresarial. Son empresas conformadas por un solo propietario sin contar con socios. Régimen simplificado. Son empresas que por su tamaño, operación, capital social y forma de propiedad tributan bajo cuota fija. Grandes contribuyentes. Grandes sociedades mercantiles que tributan como empresas grandes o medianas. El componente más importante, aunque no es el único recurso humano, estos son variables